primero que nada que nos digan cada una cuál fue la experiencia que tuvieron. Este corte de energía, el gran apagón o el corte cero, ya no sé qué nombre le pusieron por allá, pues fue al mediodía, todo el mundo quedó así como que en el aire. Ustedes vivieron de primera la experiencia, pero además también no se olvida el oficio periodístico, ¿verdad? Y también hicieron videos, ya hicieron llamadas. Bueno, cuéntanos, Ana María y después Luz, cómo vivieron ese momento. Bueno, a mí me sorprendió, la verdad, estaba tomándome un café, estaba en un café haciendo tiempo porque iba a una reunión y se fue la luz dentro del café. Y yo dije, bueno, debe ser que se bajó un breaker, ¿no? No me cobraron porque no tenían señal para pasar la tarjeta y no me cobraron. Yo dije, bueno, ok, me voy porque iba a la reunión. Cuando salí, escucho a unas personas que estaban afuera que dicen, no, esto fue en todo el barrio. Digo, wow, se fue en todo el barrio, debe ser ahí una falla eléctrica importante. Sigo caminando y más adelante escucho, me paro en el edificio donde iba a subir y escucho que dicen, fue en todo Madrid. Y yo, madre mía, todo Madrid ya esto tiene otro nivel, ¿no? Pero me quedé en todo Madrid a esa hora, serían no sé, 10 para la 1. Cuando pasa 15 minutos después, 10 minutos después, pasan otros vecinos de la zona y dicen, no, también fue en toda España y todo Portugal. Yo dije, no, no, no puede ser. No, esto no puede estar pasando. O sea, pensé mil cosas, por supuesto, ¿no? Estaba asustada, no sabía cómo iba a reaccionar la gente, curiosidad, entonces en vez de subir a la reunión que tenía, me fui a dar vueltas para ver cómo se lo estaban tomando las personas, cuál era la actitud, si de verdad no estaban funcionando los semáforos, ningún semáforo estaba funcionando. Había un cierto respeto, pero del paso peatonal, pero igual la gente estaba sorprendida, ¿no? De que no hubiese semáforos, por lo menos en la zona. Yo me imagino que cuando se iban dando cuenta que no había semáforos en ninguna parte de Madrid, pues ya la cosa los ponía en otro nivel, ¿no? Me metí en una estación del metro para ver cómo estaba el metro, estaba absolutamente oscuro. También tomé unas fotografías que creo que las mandé. Me salí en otra puerta del metro para ver cómo estaban en otras cuadras más arriba, entonces sí vi que ya había más gente bajando de las casas, de las oficinas también, y estaban instalados en las puertas, pero había mucha expectativa, o sea, la gente pensaría, esto es digamos, una falla eléctrica importante, pero deben repararla pronto, ¿no? Y luego de eso fui a la reunión en la que estaba, pero estaba desesperada por salir a tomar registro fotográfico o de video de lo que estaba sucediendo. Porque decía, bueno, si esto de verdad es todo España y está también impactado Portugal, esto es histórico en este país. Y salí y dije, bueno, me voy caminando intuitivamente, porque además no funcionaba, los teléfonos ya habían dejado de funcionar. Para mí, a mí, por lo menos mi teléfono, porque hubo gente que tuvo señal un poco más, pero mi teléfono dejó de funcionar a los 10 minutos de haberse ido la luz y no tenía Google Maps. Entonces, bueno, me ubiqué más intuitivamente por donde yo consideraba que debía llegar a mi lugar final, que era mi casa, que llegué, pero 4 horas y media después, ¿no? Caminando. Y empecé a ver el caos ya en la calle, la gente con expectativas, pero muy tranquila. O sea, y me impresionó no solo el comportamiento de las personas que iban caminando con tranquilidad, sino el comportamiento de los vehículos, que a pesar de que se hizo una cola impresionante, un trancón impresionante, los pasos peatonales estaban casi siempre libres para que el peatón pudiera pasar. Y había como un respeto, digamos, un control de esa parte, aunque
a medida que fue pasando el tiempo, ya cuando ya venía caminando, ya a la hora caminando, ya vi policías en todas las esquinas, en todas las rotondas había, en todas las redomas había policías, en las paradas de autobuses donde salen líneas que van más hacia las afueras de Madrid, había policías, o sea, había una búsqueda de orden dentro de la angustia y la expectativa de qué es esto, qué pasó, porque nadie sabía qué estaba pasando, y cuándo se va a solucionar, ¿no? Ya yo llevaba como una hora más o menos caminando. Entonces, sí vi como una evolución, digamos, del orden y del operativo que se activó después de crisis, más de 30.000 periodistas, no, policías en toda Europa, en toda España, afuera, más en el tema de tránsito, también en el tema de información, le daban información a la gente, y tratar de mantener el orden en sitios, por ejemplo, donde se acumulan personas para la movilidad. Lo que más afectó fue la movilidad. Claro, Luz. ahora Luz, ¿te pasó algo similar? ¿Dónde te agarró ese apagón? Bastante similar. Bueno, a mí me agarró en la casa, yo teletrabajo. Y me dio mucha gracia un meme que me encontré en internet que decía, la gente que teletrabaja con el apagón y todo el mundo relajado así, porque bueno, pero bueno, ese relajamiento viene después de un gran estrés, porque lo primero que yo hice cuando me quedé sin electricidad y sin internet fue tratar de comunicarme con los colegas para decirles, oye, hay un corte eléctrico, no puedo comunicarme con ustedes, ¿no? Pero no funcionaba absolutamente nada, ni la telefonía móvil, ni la internet, ni siquiera la telefonía fija, porque averigüé si existía alguna posibilidad de llamar desde un fijo y tampoco existía esa posibilidad. Yo estaba aquí en la casa, exactamente teletrabajando. Por suerte mis hijas no habían ido a la escuela porque había una huelga de estudiantes y, en fin, hoy no había, ese día no había clases, ¿no? Ayer. No había clases. Entonces las tenía aquí en la casa porque esa fue una de las preocupaciones primeras de las vecinas de aquí, ir a buscar a los niños a la escuela, porque saben que con un apagón de esa magnitud, bueno, los semáforos no funcionan y tenían miedo también que fuera otra situación, porque cuando empezó este asunto, yo lo primero que hice fue bajar las escaleras, porque lo primero que tú piensas es mi casa, ¿no? Como describía la colega, es mi casa. No, es el edificio, es la cuadra. Después no es tu calle, solamente es todo Madrid. Y lo mismo, ¿no? Toda España, después España, Portugal, después empezaron a hablar aquí en el edificio de un avión que se había estrellado en Francia, en fin, empezaron a correr lo que se dice las bolas en Cuba, ¿no? Que son rumores. Y todo el mundo maldiciendo a Putin, al norcoreano, a los chinos, porque bueno, este asunto con la guerra de Ucrania también tiene a las personas un poco asustados, ¿no? De cualquier reacción que pueda haber por parte de Putin, y la gente estaba preguntándose la razón y la magnitud, porque en otras situaciones parecidas, lo primero que uno hace es acceder a los medios de prensa, pero en ese momento eso no se podía hacer, no funcionaba absolutamente nada. El chino en la esquina, o sea, el puesto comercial donde hay un negocio de unos chinos que vende de todo, se agotaron los radios y las baterías y las velas en menos de 2 horas. Yo soy lenta, ¿no? En mi proceso. Entonces, cuando yo fui, me dijo, no, ya aquí todos los radios los he vendido. Después me dijo un colega, que esto es bueno que también lo sepan, que los teléfonos, los iPhones no, pero los Android sí pueden coger la FM sin necesidad de internet, porque lo tienen incorporado, ¿no? Y entonces eso, bueno, hubiera sido una solución, porque al final, después de mucho tiempo, yo empecé a tener información, porque una vecina con radio me empezó a comentar, ¿no? Bueno, lo que se sabe es que está afectado también Portugal, pero no se sabe la razón, que el sur de Francia, que es en toda España, y por ahí empecé a saber lo que había pasado, ¿no? También bajé al metro, ahí esos videos del metro los grabé, porque en este tipo de situaciones se supone que estas personas que controlan una infraestructura tan poderosa y grande como Metro de Madrid pueden tener más información, pero estaban igual que nosotros. Sabían que el corte de electricidad había sido masivo, pero no tenían más información, absolutamente. Entonces volví a salir y después
después de varias horas, porque empezaron a pasar las horas y las horas, y la incertidumbre seguía, ¿no? Que fue lo que más me golpeó a mí. Desde el punto de vista psicológico y práctico, estoy acostumbrada a los apagones largos, porque en Cuba los apagones son de muchas horas. Pero el asunto es que tú sabes en Cuba cuando se va la luz, que es sencillamente que la ineficiencia del sistema no lo permite o no tienen petróleo. Pero aquí el miedo venía de muchos lugares, ¿no? Uno no sabía exactamente. De todas formas, fuimos al mercado, compramos para hacer sándwich, porque la cocina también es eléctrica, ni siquiera es cocina de gas. Y nos fuimos cuando ya habían pasado varias horas, alrededor de las 5 de la tarde, ahí al césped de Madrid Río, a estar tranquilos ahí, lejos del nerviosismo que tenían los vecinos aquí. Y ahí, bueno, después ya cuando llegamos aquí como a las 8, a las 2 horas, porque poquito antes de las 10 fue que volvió la electricidad. Y aquí sí, enseguida que se recuperó la electricidad, la wifi funcionó, pero los datos móviles demoró un poco. Y entonces, bueno, ya empezamos a recibir la información de lo que había pasado, ¿sabes? Y algo que me chocó mucho fue que esto coincidió con una huelga de las personas que hacen la higiene nocturna aquí, que recogen la basura, y Madrid llevaba 4 días sin recoger la basura. Entonces había lugares, en mi cuadra, por suerte, esa misma noche que se restableció, la noche anterior al apagón, habían recogido la basura. Pero hubo muchas partes de la ciudad en las que coincidió este apagón y este desespero y la gente en la calle con los bultos enormes de la basura sin recoger durante 3 días, te podrás imaginar. Entonces fue un poco angustiante de mi parte decir que yo estaba bastante tranquila. En mi mente era, oye, Luz, estás en el primer mundo, esto no va a durar mucho, esto se va a resolver y no va a llegar a más. No, yo ni recogí agua. Hubo gente aquí que recogió cubos de agua, por si acaso se iba el agua después. Pero bueno, lo cierto fue que después de 9 horas por ahí, ya teníamos electricidad. Y ahora lo que toca es estarse informando. Anoche estuve leyendo muchos artículos, se han dicho varias informaciones ya se han hecho públicas, pero todavía nada preciso, ¿no? Lo cierto es que los españoles tienen un gran sentido del humor, ¿no? Yo creo que los videos que han salido en internet ahora los has visto, la gente bailando, la gente tratando de pasarla lo mejor que se puede. La verdad que ese ambiente de tranquilidad que resalta Luz, a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, bueno, ¿qué están comiendo? Porque ya yo sabía que en mi casa no había comida y no iba a poder comer. Yo también hice como Luz, un pan y jamón para poder alimentarme con algo, pero ya yo sabía que no había, pero pasaba por las terrazas y estaban full. Y la gente bebiendo cerveza ahí a full. Sí, es verdad. La gente tomando cerveza y sí, había muy poca gente con comida en las terrazas de los restaurantes. Esperando ahí que pasaran las horas. Divino. O sea, ¿Y cómo se pagaba? Porque como no había... Hay gente que carga efectivo, hay otros que no cargamos efectivo. Yo pasé, menos mal que hay lugares que uno frecuenta, ¿no? Sí, los turistas sobre todo siempre andan con efectivo y ahí había un grupo importante de turistas por aquí por el barrio que parece que habían perdido el vuelo y andaban con sus maletas sentados ahí en las terrazas tratando de pasar el tiempo. No, en el Mercadona, por ejemplo, había una planta y se pudo seguir comprando con normalidad, pagando con tarjeta porque había una planta, pero hay muchos negocios que no tienen. Yo no vi ni uno solo con una planta. Yo decía, pero ¿por qué no hay planta? Claro, porque nunca había pasado una cosa como esta, ¿sabes? O sea, Claro. pero yo no vi ni un solo negocio con planta. Veía a los empleados afuera sentados, muchos sentados, sobre todo en los supermercados que no tenían ni siquiera la luz esa de emergencia. Los empleados fuera para evitar que la gente pasara, pero ni uno solo, te lo juro, en 4 horas de caminada, ni uno solo vi con planta eléctrica. Nada.